Nada, buenas tardes, ¿no? Gracias por hacer un alto en su trabajo. Sé que desde ayer, otros días, pero ayer estamos nosotros y hoy también mucho trabajo. Bueno, doctora, no sé si terminó ya, pero bueno, hay una actividad donde bueno, hay gente interesada. Sí, bueno, buenas tardes. Muchas gracias siempre por estar presente y por dar la oportunidad de poderle comunicar en forma fehaciente a la población qué es lo que sucede. Y como yo siempre digo, quien es funcionario público tiene que brindar la información fidedigna dentro de las limitaciones que tenemos, que a veces por razones de seguridad y por razones de las propias características de la investigación no podemos brindar mayores detalles. Lo que sí cabe destacar que en el día de ayer comenzamos a trabajar en lo que tiene que ver con una segunda etapa de lo que se llamó la Operación Búnker 2. Esa operación tiene su origen allá por el mes de junio de este año. En esa oportunidad se imputaron distintos delitos contra la propiedad y además se imputaron delitos vinculados con la comercialización de sustancias estupefacientes. Y allí, en una vivienda en particular que tenía su asiento en la ciudad de Florencio Sánchez, surgen distintas personas que en definitiva terminan condenadas por el tráfico de sustancias estupefacientes y por la asociación para delinquir, que es justamente cuando se asocian con la finalidad de cometer delitos cuando hablamos de suministro de sustancias estupefacientes, para que la gente lo entienda bien, se trata de comercialización de drogas, ¿verdad? La comercialización o el suministro puede ser a título oneroso o gratuito. Y cuando hablamos de a título oneroso, puede ser a cambio del pago de un precio en dinero o a cambio de la entrega de alguna cosa que tenga un valor material, que puede ser un objeto, un televisor, un microondas, etc. En esa oportunidad se trabajó parte del equipo de la Fiscalía de Rosario, la doctora Amoedo y el doctor Prícoli, los fiscales adscriptos ambos, que trabajan conmigo, que son mis ayudantes, y en esa oportunidad se formalizaron personas por esos delitos que se encuentran a la fecha cumpliendo pena. Sin perjuicio de ello, comenzamos a recibir denuncias de los vecinos de que en esa misma finca donde ya se había formalizado persona y en otra finca también que estaba cita en Florencio Sánchez, se había abierto nuevamente lo que se denomina vulgarmente un lugar de venta de sustancias estupefacientes, es decir, una boca de venta de drogas. Nosotros iniciamos la investigación a partir de esas denuncias anónimas que llegaron de los vecinos que pidieron preservar su identidad, por eso yo siempre destaco mucho la ayuda y la colaboración de los vecinos en ese sentido, quienes claramente manifestaron de que era obvio que se trataba de un lugar donde se comercializaba droga, pues era diríamos que una concurrencia permanente a cualquier hora del día en dichos lugares. También los vecinos hablaban de que las personas, como ya habían sido condenadas incluso en esa otra vivienda que había sido individualizada, personas por este mismo tema, se identificaban a personas que venían del departamento de San José a instalarse en esos lugares para comercializar sustancias estupefacientes. Eso determinó que iniciáramos esa investigación. Simultáneamente, diríamos prácticamente, nos llega también una denuncia efectuada por una ciudadana de Florencio Sánchez, donde también se indica a una de las mismas fincas que ya nos habían aportado información que se podría estar comercializando sustancias estupefacientes, y bueno, eso determinó que iniciáramos una investigación por parte del personal policial que trabaja bajo la dirección de la Fiscalía, y efectivamente pudimos determinar que de acuerdo a las vigilancias que se realizaban y de acuerdo a los controles que se hacían a quienes concurrían primariamente a esos lugares y después se retiraban, que en realidad lo que hacían allí era comprar sustancias estupefacientes. Por ese motivo se solicitó orden de detención a quienes nosotros de alguna manera identificábamos como las personas que estaban viviendo o estaban por lo menos pernotaban transitoriamente en ese lugar,
porque no necesariamente las personas cuando venden droga viven en el mismo lugar donde venden droga, a veces lo utilizan ese lugar solo pura y exclusivamente para vender droga, que era el caso de esta gente, en estas dos fincas, y a partir del trabajo policial que se realiza, que consiste en una actividad bastante, diríamos, detallada y de varios días de trabajo para poder determinar cantidad de compradores que concurrían a la finca y el tipo de sustancia que se estaba comercializando. Se le solicitó a la juez de tercer turno, la doctora Núñez, que nos librara la correspondiente orden de detención respecto a las personas que teníamos identificadas, y asimismo que se nos autorizara a efectuar o a llevar adelante los allanamientos en ambas fincas. Eso se efectuó concretamente el día de, hoy estamos a primero, el 30 de agosto, se efectuaron los allanamientos. A partir de que se efectuaron los allanamientos, se logró encontrar principalmente en una de las viviendas, que además ya teníamos prueba o evidencia de que había muchas personas que concurrían a comprar droga, se encontraron envoltorios de droga, específicamente de cocaína, y bueno, se dispuso en forma inmediata que ingresaran en calidad de detenidos las personas que se encontraban en dicha finca, los cuales eran 4 mayores de edad y un menor de edad. A partir de las evidencias que se siguieron trabajando y que se siguieron aportando en la investigación, porque a veces cuando se detiene a una persona se sigue trabajando, y por otro lado se logra la detención de la persona que se había solicitado la detención correspondiente en otro lugar específico, es que en esas circunstancias nosotros solicitamos formalizar con excepción del menor, a formalizar a 5 adultos. En el día de ayer quedaron formalizados 4 de los adultos, 3 de ellos ya con una sentencia de condena, una femenina y 2 masculinos. En el caso de los masculinos, uno de los masculinos se le quedó condenado con la libertad a prueba, que no deja de ser una condena porque hay que cumplir con determinadas obligaciones. Si se sale del país hay que pedir autorización y demás. No tenía antecedentes y por el grado de participación se entendió de que se le podía dar una libertad a prueba. Con respecto a la femenina, si bien no tenía antecedentes, y respecto del otro masculino, en el caso de ellos sí fueron condenados con penas de penitenciaría, en un caso por suministro de sustancia estupefaciente, además el masculino era residente, y en el caso de la femenina, la asociación para delinquir especialmente agravada y el suministro de sustancia estupefaciente. Asimismo, con respecto a la situación del menor, quedó claro que el menor en realidad su madre estaba presa en ese momento, se encontraba en una situación de vulnerabilidad, y según él mismo lo manifestó, lo que hacía muchas veces lo hacía por un estado de que no tenía un respaldo familiar, y que de esa manera, como no tenía un respaldo familiar, hacía lo que tenía que hacer, lo que él entendía que fuera necesario, incluso hasta para poder sobrevivir, pero teniendo en cuenta que era un menor de 16 años, y además las explicaciones que dio vinculado a su participación, entendió la Fiscalía que de alguna manera era un instrumento que era indirectamente, por decirlo así, era utilizado, no directamente, pero sí indirectamente, era utilizado por el mayor de edad, que era su hermana, que era la que estaba haciéndose cargo de él, ya que su madre se encuentra presa. Esa fue la situación del menor, y en el día de hoy están ahora en audiencia 2 personas más, que también en esa finca, en la calle Constitución, habían, por decir así, 2 piezas. En una pieza vivían parte de las personas que fueron condenadas en el día de ayer, y en otra frecuentaban y comercializaban sustancias estupefacientes, y en la otra mitad de la vivienda sucedía lo mismo. Se utilizaba
con la finalidad de justamente de ese expendio, esa comercialización de drogas. Y bueno, hoy vamos a solicitar la formalización. Ellos manifestaron tener la intención de celebrar un acuerdo con la Fiscalía, y si se hace lugar a la formalización, que eso depende de la señora juez, así como si se cumplen con los requisitos del acuerdo, saldrían condenados, y en ese caso se trata de una femenina y un masculino. El masculino saldría con pena de penitenciaría, y para el caso concreto de la femenina, como no tiene antecedentes y por el grado de menor participación de ella, en ese caso va a salir también en las mismas circunstancias con una libertad a prueba. La dama de una señora que está embarazada. Una de ellas sí. Qué momento, ¿no? Claro. Doctora, quizás hubieron dos casos en la ciudad de Juan Lacase, cada vez hay uno que tuvo más trascendencia, que es un chico que todos los demás, que fue quemado con agua. ¿En qué situación está eso? ¿Cómo se hace fotografía puede terminar eso? ¿Qué se pretende de la ciudadanía o del agredido para que consiga el cambio? Bueno, en el caso concreto creo que usted me debe estar hablando de un muchacho que, además de presentar lesiones, también había sido quemado, me parece. Bueno, estábamos esperando un poquito la evolución del estado de salud. Yo mandé a realizar una serie de diligencias que se están cumpliendo, porque ese chico tiene que tener familia. Tenemos que saber en qué contexto se rodea, quiénes son los familiares. Creo que es una persona que es menor de edad, razón por la cual hay padres que tienen lo que tiene que ver con la patria potestad, la responsabilidad de los deberes inherentes a la patria potestad. Yo mandé a tomar declaración a ciertas personas de ese contexto. Estaba esperando la evolución del muchacho para recibir su declaración. Tengo entendido, por lo que se me aportó de información por parte de los investigadores, que el mismo, sin el consentimiento del médico, por su propia voluntad, y creo que estaba presente su madre, que tampoco no lo pudo hacer desistir, se dio diríamos, no se fue con el alta correspondiente. O sea, no sé ese estado de salud en el cual se puede encontrar actualmente, tampoco sé si concurre ambulatoriamente a prestarse asistencia, aunque no se encuentre internado. Tampoco conozco el tipo de lesiones, porque a la fecha no le hemos podido tomar declaración a él. Yo le solicité a los investigadores que insistieran en la posibilidad de que determinara si va a formular instancia o no, y como él es el que de alguna manera protagonizó dichos hechos, va a ser él el que nos pueda aportar elementos que nos permitirían aclarar un poco más qué fue lo que sucedió en definitiva, para poder identificar los eventuales responsables. Así que bueno, en esa línea estamos trabajando. Hay casos de delitos cuando hay lesiones específicas que, si en la instancia del involucrado no se puede llevar adelante un proceso, sin perjuicio de ello, cuando hay delitos que podrían también de alguna manera diríamos que coadyuvar con estos delitos de lesiones y demás, hay casos donde nosotros podemos intervenir de oficio. Y bueno, estamos hoy por hoy, lo que le puedo decir que estamos investigando esa situación, que por las características de las lesiones y por las lesiones y por las quemaduras que el muchacho presentaba, evidentemente distan mucho de lo que es una situación normal o común, y por eso es objeto de investigación. Doctora, uno cuando entra a la ciudad con la clase le llama la atención. Un día solo no le llama la atención, pero unos días, 2 días, 10 días, hay un vehículo, un patrullero muy domicilio. ¿Nos puede decir algo de ese tema? No sé si capaz no me corresponde a la Fiscalía y se trata a otro nivel, pero está cuidando una casa, el patrullero con dos policías. La gente no pregunta, nosotros no saben, claro. No, yo realmente, como de la Fiscalía, no hay ninguna orden dada con respecto a ese tema que usted me pregunta. Tal vez, desconozco, pero puede suceder de que se trate de alguna medida que se dé en el ámbito de familia vinculada con alguna situación de violencia doméstica que lamentablemente está siendo cada vez más
elevado los casos de violencia doméstica que se están dando a nivel intrafamiliar y también a nivel de vecinos y de parientes como hermanos y demás. Tal vez eso se corresponde a alguna adopción de alguna medida de seguridad o de custodia para alguna víctima en particular, pero bueno, yo la verdad que desconozco esas circunstancias, sino con mucho gusto le contestaría. Sé que sí. Doctora, muchísimas gracias. Disculpe la molestia de la guardia, pero bueno, queríamos tener de primera mano, no hay nada mejor que tener la palabra de primera mano. Bueno, no, siempre a las órdenes y bueno, siempre seguimos trabajando en el mismo sentido y en la importancia específica que tiene concretamente el hecho de que la gente tome conocimiento de la importancia y de la gravedad que tienen estos casos en particular, que no son menores, y que en realidad lo que significa el tráfico de sustancias estupefacientes, ya sea el menudeo, porque a veces hay como un reclamo de la población de que se castiga lo chiquito o se castiga el que trafica poco o el que vende poco o el que compra poco, pero esto es una cadena. El que hace un microtráfico necesita de quienes de alguna manera se dedican al tráfico a gran escala para trasladar la sustancia de un lugar a otro, y bueno, son parte de los brazos de las organizaciones que yo siempre hablo y siempre hago referencia, y lo importante es que la gente tiene que tener conciencia de que es un problema de la sociedad en su conjunto, que acá no se trata de un problema de una familia o de un problema particular de alguien en concreto, sino se trata específicamente de un problema de la sociedad, y que en la medida que las personas no se solidarizan con ese problema, que yo he visto muestras de ello, sobre todo en la ciudad de Juan Lacase, Nueva Albesia, que ha sido mucha la gente que está siempre aportando información a la Fiscalía y también a los investigadores, pero que es un problema de todos, porque hoy no le toca a usted, pero uno nunca sabe si no puede ser un familiar nuestro que pueda tener un problema vinculado con el tema de la ingesta de sustancias estupefacientes no permitidas, porque acá el consumo está permitido vinculado con el tema de la marihuana específicamente, pero no con otro tipo de sustancias que lamentablemente en distintos procedimientos estamos viendo que están presentes. Entonces es un problema, diríamos, a nivel de la sociedad, y más allá de lo que se pueda discutir, lo que se afecta en realidad es la salud pública de toda una población. Así que bueno, muchas gracias y siempre a las órdenes.